Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este nuevo seminario Rubio de Francia y sobre todo muchas gracias a Luis Velázquez, que va a ser nuestro conferenciante de hoy. Como ya sabéis, estos últimos Rubios de Francia. La semana pasada tuvimos a Raquel Villacampa como su directora del IUMA, a Luis Velázquez pensando también en su labor como IP, como investigador principal del grupo de investigación de DGA, y la semana que viene tendremos a la última ganadora del premio Rubio de Francia en 2019, de manera que en estas últimas Rubios de Francia pues hemos procurado, además de la parte de contenido científico-matemático, bueno, orientarlo también hacia lo que os he contado. El caso es que hoy, de nuevo, agradecemos mucho a Luis Velázquez. No necesita presentación en nuestro ambiente, en nuestro conjunto de espectadores. Así que, sin más, le doy la palabra. El título de su conferencia es Babel. Pues muchísimas gracias y cuando quieras, Luis. Buenos días a todos los asistentes. Un honor para mí no cerrar, pero casi cerrar este ciclo de charlas. Y espero al menos que paséis un rato relativamente entretenido. Bueno, me decía Leandro que le parecía una presentación de la charla poco ortodoxa, y la verdad es que eso es lo que yo pretendía, que la presentación, el Astra, fuera poco ortodoxo. Porque en el fondo es una llamada de atención. He perdido tu imagen, pero no sé si es que tiene que ser así. Julio. Perdón, la imagen. Sí, la imagen tuya, pero no, bueno, que pensaba que podría haber pasado algo. Tu imagen la he perdido, pero quizá tiene que ser así, ¿no? No lo sé. Sí, por el ancho de banda he preferido... Vale, venga, pues nada. Solo era un comentario por si acaso. Sí, María José me dice por el WhatsApp que dijo heterodoxo, más bien es heterodoxo, es poco ortodoxo, ¿no? Bueno, ya digo que esta charla pretende ser una llamada de atención. Quizás no le prestéis tanta atención a los contenidos en sí como a lo que hay detrás de la charla, que es el partido que se le puede sacar a la interacción entre distintos campos y a moverse en una línea interdisciplinar. Uno siempre piensa que moverse en una línea interdisciplinar es bueno para las aplicaciones, pero lo que menos piensa uno es que es bueno para, aunque uno haga ciencias puras, o matemática pura en este caso, es bueno para las propias matemáticas. Eso es lo que quiero que se refleje en esta charla. Ahí tenéis el título, que en principio, salvo el que haya leído el Astra, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pues la primera imagen, que es la de la Torre de Babel, el texto está sacado del Génesis, lo que viene a decir es que la Torre de Babel podía haber llegado al cielo, supuestamente, si no hubiera sido por la confusión de lenguas que se originó y que provocó que los constructores de la torre acabaran dispersados por el mundo, ¿no? Es decir, que la posibilidad de hablar un mismo lenguaje puede hacer que uno alcance metas mucho más lejanas que lo contrario, que la compartimentación de los saberes en cajas estancas, ¿no? Esto que habitualmente les decimos a nuestros alumnos, es decir, nuestras asignaturas no son cajas estancas, a veces no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Y aquí tenéis otra imagen, quizá menos conocida, depende de la cantidad de cine que veáis, una película que también se llama Babel, y se llama Babel por el mismo motivo, por la Torre de Babel, porque esa película refleja las dificultades de comunicación entre culturas. Pero hay otra cosa que me interesa destacar de esa película, el que no la ha visto yo se la aconsejo que la vea, una película bastante premiada, de un director bastante premiado, González Iñárritu, y no solo muestra eso, sino muestra otra característica que me interesa también para la charla. Esa película es una película en la que va viendo una serie de historias en paralelo que no les ve en principio conexión a unas con otras, y esa conexión se va revelando poco a poco a lo largo de la película. Es decir, parecen historias que no tienen nada en común y sin embargo tienen un núcleo común todas. Y eso también va a ser algo que va a aparecer en mi charla. Bueno, en cuanto a los autores que intervienen, no en la charla en sí, sino en los contenidos desarrollados en la charla, en la investigación que detrás tenemos en naranja. Esto va a ser una constante: naranja matemática,
verde aplicaciones a la física, sobre todo a la física cuántica. Entonces tenéis tanto gente de un campo como de otro, aunque no me gusta establecer muchas diferencias. El título también, veis que aparece el naranja al verde, y es que vamos a recorrer ese camino de la matemática a la física, de la física a la matemática, en varios sentidos y varias veces, mostrando cómo el camino de ida también es de vuelta. Además de estrellas como Brad Pitt y Cate Blanchett, de la película también hay otras estrellas más del mundo científico, como Jean Bourgain, conocido medalla Fields en el 96, que tristemente recientemente fallecido. También fue receptor del Briggs Prize, un premio, si lo habéis visto alguna vez la gala, es como es la gala de los Oscars. Y Reinhard Werner, este otro componente de la Universidad de Hannover, quizá no lo conozcáis, pero entre los muchos premios que ha recibido está el equivalente el que sería el equivalente al Nobel en información cuántica. Hay una docena de personas que lo han recibido hasta ahora en el mundo. Bueno, claro, frente a esa estrella yo brillo poco, hay mucho menos, desde luego. En fin. Pues vamos a comenzar la charla. Para quien haya visto la película Babel, pues cómo empieza la película Babel. Distintas imágenes, distintas historias que parece que no tienen que ver unas con otras. Y poco a poco iremos descubriendo las conexiones. Historias matemáticas. Pues lo primero que os quiero contar es justamente lo que va a ser el núcleo que va a conectar todas las historias, las funciones de Schur. Un objeto que poco a poco ha ido formando parte de mi investigación y ahora, digamos, es un objeto casi central en mi investigación. Las funciones de Schur son el objeto codiciado por la gente de análisis armónico. Funciones analíticas en el disco unidad que transforman el disco unidad en sí mismo. Y son el mejor de los objetos con el que un analista querría trabajar. De hecho, casi todo lo que uno estudia sobre funciones analíticas termina normalizándolo, transformando esa función en una de este tipo. Muchas de las cosas que uno puede estudiar sobre funciones analíticas. Pues hay una forma de caracterizar las funciones de Schur mediante un algoritmo que va generando nuevas funciones de Schur y que permite caracterizarlas por una serie de coeficientes. De la misma manera que una función analítica queda caracterizada por los coeficientes de su desarrollo de Taylor, bueno, pues hay otras maneras, hay otro tipo de coeficientes, otras sucesiones de coeficientes que también pueden caracterizar, y quizá de una forma mucho más natural, a una función analítica, en particular a una función de Schur. Hay un algoritmo que se basa en hacer transformaciones de Moebius, básicamente, que transforma una función de Schur en otra nueva función de Schur. Este algoritmo que tenéis aquí. Y que lo que hace es aprovechar, evaluar la función de Schur que tenéis en el cero, hacer esa fracción, construir esa fracción que tenéis, y eso da una nueva función de Schur. Así vamos construyendo lo que se llamarían las iteradas de esa función de Schur, que vuelvan a ser nuevas funciones de Schur. A lo largo de este proceso se van generando una serie de coeficientes complejos en general, pero que están dentro del disco unidad, obviamente. Y es lo que llamaremos parámetros de Schur. En general, esto genera infinitas iteradas e infinitos parámetros. Pero hay situaciones donde esto no es así. Es decir, si hay un momento en que uno de esos parámetros está en el borde del disco, es decir, en la circunferencia unidad, pues el algoritmo acaba porque la fracción de arriba ya deja de tener sentido, el denominador se hace cero. Aquí tenéis un ejemplo a la derecha de una situación, una función, que para la cual el algoritmo de Schur acaba. Bueno, pues esa función de Schur tiene asignados no infinitos coeficientes, no infinitos parámetros de Schur, sino en este caso tendría 3 parámetros de Schur. Lo bueno es que sean una cantidad finita o infinita, los parámetros de Schur caracterizan completamente a la función de Schur de la misma manera que los coeficientes de un desarrollo de Taylor caracterizan completamente a vuestra función analítica. Hay una correspondencia 1 a 1. Así que en el futuro, cuando escribamos esa notación que tenemos ahí, esta triple raya quiere decir que identificamos la función de Schur con sus parámetros. Cada vez que tengo ese parámetro, sé que hay una única función de Schur que se adapta a esos parámetros. Y es obvio que las iteradas también son funciones de Schur que tienen sus parámetros, y obviamente como para ella el algoritmo de Schur empieza más tarde, tienen los mismos parámetros de Schur que la función original, pero desde el enésimo en adelante. ¿De acuerdo?
Bueno, algo que nos va a aparecer en el futuro, pero no a corto plazo, pero porque nos va a aparecer, prefiero nombrarlo ya, y es una generalización de la función de Schur, que es aquella en la que esas funciones siguen siendo analíticas en el disco unidad, pero los valores que toman no son escalares, son matrices de norma menor o igual a 1. Esos son lo que se llama lo que llamaremos funciones de Schur matriciales. Y hace falta todo esto, hace falta realizar el resto de esta manera. Pues resulta que las aplicaciones más interesantes de las funciones de Schur tienen que ver con esta generalización, con las funciones de Schur matriciales. Y bueno, aparecen en multitud de aplicaciones, tanto en las matemáticas como en la física, lo que revela la importancia y el hecho de que codifican propiedades muy importantes de los sistemas a los que están asociados. Un campo donde las funciones de suma aparecen de forma muy natural es la teoría de polinomios ortogonales. Y en adelante hablaré de OPs, orthogonal polynomials. Cuando veáis eso significa polinomio ortogonal. Recordad que los polinomios ortogonales aparecen cuando tenemos definido un producto escalar respecto de una cierta medida, siempre que las potencias de z sean integrables respecto de esa medida, pues podemos ortonormalizar el conjunto de potencias de z y aparece una sucesión que llamamos sucesión de polinomios ortogonales. Pero a veces también ocurre que las potencias inversas de z también puede ocurrir que sean también integrables y podemos ortonormalizar no solo las potencias positivas sino las negativas. Y entonces aparecen lo que podríamos llamar polinomios de Laurent ortogonales. También van a jugar un papel en todo lo que vamos a contar. Bueno, el ejemplo más paradigmático de polinomio ortogonal es el caso en el que esa medida, que en principio es una medida en cualquier región del plano complejo, está soportada en la recta real. Esta será la notación que utilicemos para esos polinomios ortogonales y es muy conocido que en este caso esos polinomios vienen caracterizados por una relación de recurrencia a 3 términos que se puede codificar a través de una matriz tridiagonal, donde aparecen los coeficientes de esa relación de recurrencia, lo que llama una matriz de Jacobi, una matriz tridiagonal y simétrica. La otra situación paradigmática es el caso en el que la medida de ortogonalidad esté soportada en la circunferencia unidad. Y en ese caso, teniendo en cuenta que los polinomios no permiten aproximar cualquier función en la circunferencia, pero el polinomio de Laurent sí, pues lo más natural no es considerar los polinomios ortogonales, sino los polinomios ortogonales de Laurent, que son los que estoy describiendo a través de esas letras J. Y esto, en lugar de satisfacer una relación de recurrencia a 3 términos, como los polinomios de la recta, bueno, en adelante, OPRL significará polinomio ortogonal en la recta real, orthogonal polynomials on the real line, y OPUC, orthogonal polynomials on the unit circle, polinomio ortogonal en la circunferencia unidad. Esto, en adelante, cuando aparezcan estas siglas, tenéis que entender eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues satisface una regla de recurrencia a 5 términos, un poco más, la matriz que es asociada es un poco más amplia, pero además tiene una estructura un poco especial, una estructura de zigzag que podéis observar, que se va repitiendo a lo largo de toda la matriz. Esa matriz pentadiagonal y con esa estructura de zigzag resulta ser una matriz unitaria y caracteriza también a las sucesiones de polinomios ortogonales de Laurent en la circunferencia unidad. En el caso de la recta tenemos esa matriz, las 3 bandas de la matriz de Jacobi vienen descritas a través de 2 sucesiones de parámetros reales y aquí en el caso de la circunferencia unidad, esa matriz que caracteriza nuestros polinomios y que describe la recurrencia viene caracterizada por unos parámetros de módulo menor que 1. Estas son las que se llaman matrices CMV. Y tanto en un caso como en otro, uno de los problemas centrales de la teoría de polinomios ortogonales es encontrar relaciones entre la medida y los parámetros de la recurrencia. Es decir, las recurrencias son una forma muy efectiva de generar las sucesiones de polinomios ortogonales, pero no es fácil extraer información a partir de ellos sobre la correspondiente medida de ortogonalidad. No ya digo la expresión, sino información cualitativa. Bueno, ¿qué papel juegan las funciones de Schur en este contexto? Pues hasta ahora se entendía el papel que jugaban
en el caso de los polinomios ortogonales en la circunferencia unidad, he resumido arriba la situación en la circunferencia unidad. El T es lo que se entiende como la circunferencia unidad, es decir, el toro de dimensión 1. Bueno, ¿qué papel juegan las funciones de Sur en este contexto? Bueno, recordemos, una vez que tengo una medida en la circunferencia unidad, hay unos polinomios ortogonales de Laurent que satisface una relación de recurrencia a 5 términos que viene caracterizada por una matriz pentadiagonal con una estructura de zigzag un poco especial que depende de una sucesión de parámetros de módulo menor que 1. Eso es lo que describo ahí en esa línea arriba. He resumido lo de la transparencia anterior. Pero podemos también con esa medida generar una serie, cierto tipo de funciones analíticas. Esta primera que aparece aquí es lo que se llama la función de Stieltjes de esa medida. Y a partir de esta puedo generar otra a través de esta identidad. Esa f de la que hablo allí, milagrosamente, el hecho de que la medida esté soportada en la circunferencia unidad hace que esta función que está conectada con la medida de esa manera sea una función de Schur. Esto no es que sea trivial, pero tampoco es muy complicado de entender. Y el milagro que ocurre es que los parámetros de Schur de esa función de Schur, los que provienen del algoritmo de Schur aplicado a esa función, coinciden justamente con los parámetros de la matriz MV que aparece arriba. Eso es lo que se llama el teorema de Jerónimo. Bueno, y esta casualidad es la que hace que las funciones de Schur jueguen un papel muy importante en la teoría de polinomios ortogonales de la circunferencia unidad, porque si recordamos que el problema principal, o uno de los problemas principales de la teoría de polinomios ortogonales es conectar la medida con los parámetros de la recurrencia, pues las funciones de Schur constituyen el vaso comunicante por excelencia. Las funciones de Schur provienen de una integral respecto de esa medida y a su vez están caracterizadas por los parámetros de Schur, así que muchos resultados sobre polinomios ortogonales de la circunferencia unidad utilizan este vaso comunicante para trasladar información de los parámetros de Schur a la medida y viceversa. Bueno, pues aunque esto se sabía ya desde principios del siglo XX, fue a principios del siglo XXI, un siglo después, cuando un investigador de origen ruso, Sergei Khrushchev, dedicado a la política científica durante muchos años, pero casi exiliados, digamos, de la política científica tras sus guerras con Fadayev, pues acabó volviendo al escenario matemático y sorprendió a gente que lleva mucho tiempo dedicada a la teoría de polinomios ortogonales con resultados muy profundos y muy numerosos que la gente ni siquiera se olía sobre polinomios en la circunferencia y básicamente lo que hizo fue sacar partido de este vaso comunicante de las funciones de Schur de manera muy especial. Y la piedra angular en la que él se apoya para construir esa cantidad ingente de resultados profundos sobre polinomios ortogonales en la circunferencia es una conexión a 3 bandas entre los polinomios ortogonales, la medida y los parámetros. Y toma la siguiente forma. Imaginaos que tomo la medida de ortogonalidad que tengo arriba y la modifico utilizando uno de los polinomios ortogonales asociados. Es decir, lo modifico a través del módulo al cuadrado de uno de los polinomios ortogonales, bueno, polinomios de Laurent. Y me pregunto esa nueva medida, ¿cuál es su función de Schur? Pues la respuesta es muy sencilla y es este producto de 2 funciones, donde estas son las iteradas, que dependen del parámetro enésimo en adelante, y estas otras son las iteradas inversas, que son funciones de Schur caracterizadas por los parámetros de Schur del n-1 hacia atrás. Bueno, pues esto es la piedra angular de algo que ahora es conocido como la teoría de Khrushchev, que es una cantidad de resultados profundos sobre polinomios en la circunferencia que permiten una clasificación inesperada de las familias de polinomios ortogonales en la circunferencia. Y esto que tengo aquí, este resultado que me dice que la función de Schur de esa medida modificada es como es lo que se denomina a día de hoy la fórmula de Khrushchev, a la cual se le puede dar una expresión explícita. Ahí tenéis, se puede traducir en esa fórmula que tenemos ahí. Bueno, cuestiones
que uno se plantea cuando llega a este punto? Los polinomios ortogonales en la recta son conocidos mucho antes que los de la circunferencia, ¿no? Y de hecho sus aplicaciones son mucho más conocidas que las de la circunferencia. ¿No hay funciones de Schur para los polinomios en la recta? Si uno intenta entender qué debería ser una función de Schur en ese caso, pues recordemos lo que era la función de Schur en el caso de medida en la circunferencia. Si la medida está en la circunferencia y lo que entendemos por función de Schur es algo que transforma el interior de la circunferencia del interior de la circunferencia, una función analítica con esas propiedades de transformación, si ahora estamos trabajando con medidas soportadas en la recta, el equivalente debería ser una función que transformara, pensada en una recta con una circunferencia de radio infinito, encierra a cualquiera de los dos, al semiplano superior o al semiplano inferior. Podríamos entender semiplano superior e inferior, cualquiera de los dos, como el interior de esa circunferencia, ¿no? Así que pensando que, por ejemplo, fue el semiplano superior, pues estas funciones deberían transformar el semiplano superior en el semiplano superior. Esto es lo que es conocido, la jerga matemática, como funciones de Nevalina. Así que uno esperaría que el análogo de las funciones de Schur para la recta real fuesen funciones de Nevalina. Pero vamos más allá. Si queremos llegar hasta tan lejos como en el caso de las funciones de Schur para la circunferencia unidad, ¿hay algoritmos de Schur para funciones de Nevalina? Hay propuestas, pero os aseguro que son bastante complicadas. Se usan, tienen utilidad, no digo que no, pero yo no las veo como lo que debería entenderse como el estándar del algoritmo de Schur para funciones de Nevalina. Y aún más, hay fórmulas de Khrushchev para polinomios en la recta, de las cuales pudiéramos sacar tanto partido como Sergei Khrushchev sacó al estudiar polinomios en la circunferencia. Podríamos construir, basándonos en esa fórmula de Khrushchev para polinomios en la recta real, algo parecido a lo que sería la teoría de Khrushchev para polinomios en la recta. Bueno, pues recordemos cómo era la fórmula de Khrushchev, o qué decía la fórmula de Khrushchev para polinomios en la circunferencia. Tomamos una medida, tomamos el polinomio enésimo respecto de esa medida y modificamos la medida de esa manera. Resulta que la función de Schur de esa medida modificada es un producto de otras dos. Bueno, ¿qué esperaríamos para el caso de la recta? En el caso de la recta tendremos una medida que tendrá supuestamente una función de Nevalina. Y ahora tenemos que considerar la función de Nevalina de la medida modificada por el polinomio enésimo. Pero claro, hay una cosa que chirría. Fn y Gn a la izquierda son funciones de Schur. Su producto vuelve a ser una función de Schur. Si multiplico dos funciones que tienen módulo menor o igual a 1, el producto también tiene módulo menor o igual a 1. El producto preserva las funciones de Schur, pero no las funciones de Nevalina. Si f sub n tiene parte imaginaria positiva y g sub n tiene parte imaginaria positiva, que es lo que significa que la función sea de Nevalina, que transforma el semiplano superior en el semiplano superior, su producto no tiene por qué, en general no va a tener parte imaginaria positiva. Sin embargo, algo más simple, como una suma, sí preservaría el conjunto de funciones de Nevalina. Es decir, uno no podría esperar una factorización, sino lo que llamo una descomposición. Sea lo que sean f sub n y g sub n, ¿de acuerdo? Aún más, hay fórmulas de Khrushchev para polinomios ortogonales matriciales. Me diréis, y de nuevo va a rizar el rizo. De nuevo digo lo mismo. Resulta que las aplicaciones más interesantes surgen en el contexto matricial, es decir, cuando los polinomios ortogonales son polinomios ortogonales respecto de una medida matricial. No voy a dar muchos detalles, solo haceros entender que esta complejidad adicional que uno introduce es crucial en las aplicaciones. Ya lo veremos más adelante. Si no me da tiempo a contarlo, por lo menos queda anunciado ya esto. Bueno, el caso es que la fórmula de Khrushchev en el caso matricial ni siquiera ha sido extendida, o hasta hace poco no había sido extendida ni siquiera la fórmula de Khrushchev ni siquiera había sido extendida al caso matricial en el caso donde se conocía, que es el caso de la circunferencia unidad. Bueno, pues pasemos ahora a la historia paralela. Cambiemos de continente, como en la película Babel. Pasémonos al continente de la física y veamos de qué tipo de problemas. Contemos historias en paralelo. Historias sobre lo que llamamos random walks y su versión cuántica, los quantum walks. Vamos a contar en paralelo estas dos historias. ¿Qué es un random walk? Un random walk es una manera de modelar un proceso aleatorio que discurre en tiempo discreto, es decir, discurre a tiempo discreto. Y hay una serie de estados que forman un conjunto
contable, un conjunto numerable, y la única información de la que disponemos es la probabilidad de que en cada unidad de tiempo, en cada lapso de tiempo, la probabilidad de pasar de un estado a otro. Esas cantidades van a formar una matriz, porque dependen de dos índices. El índice del estado al que parto y el índice del estado al que llego, ¿no? Son cantidades no negativas y la suma de cada una de las filas de esa matriz tiene que dar 1 porque si sumo las probabilidades de pasar de un estado a cualquiera de los demás, tiene que dar 1. Eso es lo que se llama una matriz estocástica. O sea que estos procesos vienen descritos por matrices estocásticas. Y cuando suceden n pasos de ese proceso, lo único que ocurre es que la probabilidad de pasar del estado A y el estado J corresponde no al elemento IJ de la matriz P, sino al elemento IJ de la matriz P a la N. Es decir, la evolución de estos procesos viene dada por potencias de matrices estocásticas. Ejemplo. El ejemplo más sencillo son lo que llaman procesos de nacimiento y muerte. Básicamente tenemos una serie de, pongamos, poblaciones. Imaginaos, por ejemplo, los distintos grados en un ejército, ¿no? El soldado, el cabo, el sargento. Podemos promocionar de cabo a sargento o podemos ser degradados de sargento a cabo, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y hay una cierta probabilidad de pasar de un grupo a otro. Estos son lo que llaman procesos de nacimiento y muerte. Y obviamente el propio diagrama indica que las matrices estocásticas asociadas a este tipo de procesos son matrices tridiagonales. Eso conecta este tipo de procesos con matrices de Jacobi y por tanto con polinomios ortogonales en la recta. Hay una cierta conexión que se puede aprovechar. Y en el caso de Quantum Works, bueno, no puedo contar muchas historias sobre mecánica cuántica, pero resumo lo esencial. Quien sabe algo de mecánica cuántica sabe que los estados de un sistema cuántico vienen descritos por vectores de un espacio de Hilbert, y en particular por vectores de norma 1, vectores unitarios. Y la evolución, en lugar de venir dada por una matriz estocástica, viene dada por un operador que preserva que los vectores sean unitarios, es decir, por un operador unitario. ¿Y cómo calculo la probabilidad de pasar de un estado a otro? Esos dos estados, psi y phi, son dos vectores unitarios en el espacio de Hilbert y quiero saber cuál es la probabilidad de en un lapso de tiempo pasar de uno a otro. Pues uno tiene que hacer algo parecido a la cuenta que tiene a la izquierda. Multiplico el operador, aplico el operador U al estado psi, hago el producto escalar con el estado phi y como esa cantidad es una cantidad compleja, en general no tiene sentido como probabilidad. Lo que tiene sentido como probabilidad es su módulo al cuadrado. Y su módulo al cuadrado es justamente la probabilidad que ando buscando. Y si el sistema da n pasos, pues lo único que ocurre es que el operador que hay que aplicar es u elevado a n. De manera formalmente, similar a lo que ocurre en el caso de random walk. Esa cantidad que marco ahí en amarillo es lo que se llama la amplitud, no es la probabilidad. Recordad que al hacer ese producto escalar aparecerá un número complejo, es su módulo al cuadrado, lo que es la probabilidad. Esa cantidad compleja es lo que se llama la amplitud de probabilidad. Un ejemplo muy usado, muy utilizado y que refleja situaciones reales. Normalmente, cuando uno, por ejemplo, proyecta un haz de partículas cargadas, como pueden ser electrones, en un campo magnético, es conocido que debido al spin, el spin es una propiedad de las partículas elementales que puede apuntar, digamos, en dos direcciones. Es como si estuvieran rotando, pues rotan en un sentido o en el contrario, según eso tienen el spin hacia arriba, el spin hacia abajo. Y las partículas deflectadas por ese campo magnético se desvían en una dirección o en otra, dependiendo de dónde apunte el spin. Bueno, pues este tipo de procesos que tienen esta diagramática que presento ahí, es una manera de formalizar ese tipo de situaciones. Vamos a tener spin arriba o abajo, y podemos movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el spin, podemos movernos hacia la derecha con el spin hacia arriba o hacia la izquierda con el spin hacia abajo. Digamos, lo que hay reflejado ahí es una situación similar a la que tenemos cuando partículas cargadas que tienen esa característica que yo llamo spin, pues son deflectadas por un campo magnético. Se suelen llamar coin quantum walk porque para gente menos entendida en este tipo de cuestiones, pues las situaciones de tener spin arriba, spin abajo, se pueden tener mucho más gráficamente y pensamos en una moneda que está con la cara hacia arriba o con la cara hacia abajo. Así que pensad en los electrones como monedas que están cara arriba o cara abajo y sufren una distinta evolución según como hacia dónde apunte la cara, ¿no? Bueno, pues cuando uno ahora intenta entender cómo es la matriz que hay asociada a esa diagramática,
La matriz tiene esta estructura de zigzag y es una matriz unitaria, como hemos dicho antes, ¿no? Si la evolución en cuanto a tiene que ser una matriz unitaria. Y acabamos entonces con una matriz muy similar a la que teníamos hace un rato, a esa matriz CMV que codificaba la relación de recurrencia para los polinomios ortogonales en la circunferencia. Así que los dos ejemplos arquetípicos de Random Box y Quantum Box están muy conectados con la teoría de polinomios ortogonales en la recta y con la teoría de polinomios ortogonales en la circunferencia unida. Bueno, pues centrémonos ahora en otra pregunta sobre este tipo de sistemas. Recurrencia. ¿Qué significa recurrencia? Recurrencia, cuando estudiamos la recurrencia en un sistema, lo que estamos estudiando es la posibilidad que tiene el sistema de retornar al punto, al estado del cual partió. Imaginaos, por ejemplo, que los estados de un random walk los tengo indizados por los números 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Y me pregunto por la posibilidad de retornar. Imaginaos que nuestro sistema empieza en el estado que he llamado 0 y me pregunto por la posibilidad de retornar a ese estado a medida que evoluciona el sistema. Bueno, algo muy fácil de calcular. ¿Cuál es la probabilidad de retornar al estado 0 si empiezo en el estado 0 al cabo de n pasos? Ya sabemos cómo se hace. Hago la potencia enésima de la matriz estocástica y extraigo el elemento 0, 0. Esa es esa probabilidad. Y ahora, ¿qué puedo hacer con todas esas cantidades? Bueno, una manera muy práctica de trabajar cuando uno tiene infinitas cantidades es formar lo que se llama funciones generatrices. Y eso es muy útil. Eso ya lo probó George Paul ya hace mucho tiempo, cuando empezó a tomarse en serio el tratamiento de este tipo de sistemas. Y descubrió que las funciones generatrices son una ayuda inestimable en el estudio de propiedades de retorno. Simplemente utilizamos esos coeficientes como coeficientes de Taylor de una cierta función analítica. Bueno, podemos hasta sumar. Es una serie geométrica lo que tenemos ahí. Así que 1 menos la razón, la inversa. Podemos sumarla a esa función. Esa es la expresión. Y siempre nos preguntamos por la probabilidad de retorno total. Es decir, las cantidades de arriba, la potencia enésima, el elemento 0, 0, es la probabilidad de retornar en n pasos. Y si yo me pregunto por la probabilidad de retornar, no importa cuándo. Pensad en la situación de pandemia actual. Yo puedo preguntarme, ¿retornará el coronavirus el año que viene? ¿Retornará el coronavirus en 5 años? O puedo preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de que el coronavirus vuelva, sea cuando sea? No importa. ¿Cómo se cuenta esa probabilidad? Bueno, uno pensaría, pues, tendrás que sumar la probabilidad de retornar en 1 año, en 2, en 3, en 4, pero ese contaje es un contaje por exceso, porque si cuento la probabilidad, si sumo la probabilidad de volver en 1 año, la probabilidad de volver en 2 años, bueno, puede ser que el virus vuelva en 2 años habiendo vuelto ya en el primer año. Entonces estoy sumando probabilidades en exceso, no estoy sumando probabilidades de suceso independiente. Así que tengo que sumar probabilidades de suceso independientes. Tengo que sumar la probabilidad de volver el primer año, la probabilidad de volver el segundo año no habiendo vuelto primero, la probabilidad de volver el tercer año no habiendo vuelto los 2 anteriores. Es decir, tengo que sumar la probabilidad de volver en el año n, pero sin haber vuelto antes. Tengo que sumar probabilidad de retorno por primera vez. Esas son las cantidades que llamo aquí R. ¿Cómo se construyen esas cantidades? Bueno, hay una manera de construirlas también como potencias, a través de potencias de otras matrices. Imaginaos que en las potencias enésimas de P voy insertando entre cada 2 P, inserto esta matriz que tenemos aquí, que es casi como la identidad, pero que en la diagonal tiene al principio un 0. ¿Qué es lo que hace esa matriz? Esa matriz se encarga de cancelar la posibilidad de contar un suceso en el que retorno en un punto intermedio al estado 0. Si inserto entre cada 2 factores P esa matriz Q va a eliminar la posibilidad de retornar en los puntos intermedios. De manera que esa cantidad, esa R sub n que podéis constatar, que podéis ver ahí, es la probabilidad de retorno en n pasos, pero por primera vez, sin haber retornado antes. Y con estas cantidades también podemos construir una función generatriz. Y resulta que la probabilidad total de retorno es simplemente el valor de esa función generatriz en el 1. Esta función generatriz es realmente útil. Podemos incluso hacer algo más, teniendo en cuenta que en realidad voy a sumar la probabilidad de retorno en el primer año, en el segundo, en el tercero. Esa función generatriz tiene una potencia z además que la podemos, simplemente por normalizar un poco la función y que empiece en la potencia z elevado a 0,
la puedo cambiar un poquito a mano. Y tenemos de nuevo una serie geométrica que puedo sumar y que adopta esa expresión que tenéis ahí. Bueno, y lo curioso es que estas dos funciones, la primera, que es más fácil de construir, pero más lejana a la cantidad que quiero calcular, y la segunda, que es más compleja de construir, pero más cercana a la cantidad que quiero calcular, que es la probabilidad total de retorno, esas dos están ligadas por una relación muy, muy, muy simple, lo que se suele llamar la ecuación de renuevo. Y ahora voy a salir un poco de aquí y voy a recordaros una relación. Esta relación ya no había aparecido antes. ¿Recordáis lo que ocurría aquí? Construíamos una función a través de una medida y esta otra, relacionada con esta de esta manera, era una función de Schur. Volvemos al punto en el que estábamos. Estábamos más adelante. Y tenemos exactamente la misma relación. Si esta de aquí fuese una función de Stieltjes asociada a una medida en la circunferencia, tendría asegurada que esta otra sería una función de Schur. Y eso me diría que las funciones de Schur tienen algo que decir en el estudio de random walk, en el estudio de propiedades de retorno de random walk. Pero el caso es que esta función que aparece aquí no tengo ninguna indicación de que sea la función de Stieltjes de una medida de la circunferencia de la unidad y de hecho no lo es. Uno diría, pues aquí se acaba la historia, ¿no? Pues vamos a pasar de todo a seguir adelante. Bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer acerca de random walks y quantum walks? Bueno, la primera cuestión es qué pasa con la teoría de la recurrencia, con las propiedades de retorno para quantum walks. Hay también una ecuación de renuevo o algo similar. Las funciones generatrices juegan también un papel importante ahí. Hay alguna relación. La transparencia anterior parecía indicar que quizá las funciones de Schur tengan algo que decir en las propiedades de retorno, pero aunque no hemos conseguido acabar con esa conclusión, pero quizá en algún contexto sí que tengan algo que decir. Y si fuese así, ¿qué consecuencias tendrían resultados tan importantes como la fórmula de Grushev-Tenbientan, resultados que han mostrado ser muy relevantes para la teoría de polinomios ortogonales? ¿Serían igual de relevantes en el estudio de propiedades de retorno de random walk o de quantum walk? Y si nos preguntamos por el retorno no a un estado, sino a un conjunto de estados, pensad por ejemplo que estáis en el casino y no estáis, empezáis jugando con 100 euros, lo que queréis no es saber si vais a volver a ganar 100 euros. Lo que queréis saber es, en todo caso, si vais a ganar si vais a ganar al menos 100 euros. Es decir, lo que necesitaría saber es si voy a retornar al conjunto de estados que son caracterizados por ganancias mayor o igual a 100 euros. Y finalmente, ¿qué retornos tenemos del estudio de las propiedades de retorno? ¿Qué retornos a las propias matemáticas? Si es que las funciones de Schur tienen algo que decir aquí, quizás luego recibamos retorno a las propias matemáticas. Bueno, pues empecemos a construir los puentes entre matemática y física. Primero vamos de la matemática a la física. Propiedades. La primera pregunta que nos hacíamos es cómo estudiar las propiedades de retorno en el caso de quantum walk. Recordemos que un quantum walk la evolución de un quantum walk viene caracterizada por un operador unitario. Ahora me fijo en un estado del espacio de Hilbert, un vector de norma 1, y me pregunto por sus propiedades de retorno, cuál es la probabilidad de retornar a ese estado y la probabilidad total de retornar a ese estado, e incluso me puedo preguntar por el tiempo esperado de retorno si la probabilidad de retorno es 1. Bueno, uno puede construir funciones generatrices de forma similar a como lo hacía en el caso de random walk. No voy a dar muchas explicaciones porque no hay tiempo para ello, pero sí quiero que veáis la analogía, la similitud, y para eso voy a salir de nuevo del programa. ¿Recordáis esta función de aquí? Que era la función generatriz de las probabilidades de retorno. Provenía de una serie geométrica y tenía esta forma, ¿verdad? Un elemento diagonal de 1 menos z por el operador de evolución. Y luego teníamos esta otra función generatriz, que era la función generatriz de las probabilidades de retorno por primera vez, que era la función generatriz que más directamente estaba conectada con la probabilidad de retorno. Y aparecían el operador de evolución
tanto aquí como aquí, y luego un cierto proyector, que era parecido a la identidad, salvo en un lugar de la diagonal, ¿de acuerdo? Y de nuevo tomaba el elemento diagonal. Bueno, pues ahora tenemos algo similar. Hay dos funciones generatrices asociadas a las propiedades de retorno de un quantum box. La primera sería la función generatriz no de las propiedades de retorno, sino de las amplitudes de retorno, que tiene una forma muy similar a la anterior. Y otra función generatriz que codifica o que está construida a partir de las amplitudes de retorno por primera vez. ¿Quién es esa Q en este caso? Es algo que evita la posibilidad de que al contar la probabilidad de retorno, yo en un paso intermedio vuelva a pasar por el estado psi del cual parto. Y lo que hace ese operador es proyectar sobre su espacio ortogonal al estado psi. Es decir, si descomponéis cualquier vector en una parte que va en la dirección del estado psi y otra parte ortogonal, lo que hace este proyector es eliminar, cancelar, anular la componente que va en la dirección del estado psi. Eso es lo que hace aquí el papel de aquella matriz que se parecía a la identidad, pero tenía un cero justo en el estado que queríamos cancelar, ¿no? Y mágicamente, la relación entre estas dos funciones es la misma relación que ya nos ha aparecido relacionando funciones de Stieltjes y funciones de Schur, o relacionando a las dos funciones generatrices similares a esta en el caso clásico. Esto parece magia, pero es así. Bueno, ¿y qué relación tiene qué puedo, si en realidad quiero relacionar todo esto con funciones de Schur, tengo que hacer aparecer medidas, porque las funciones de Schur las puedo entender ligadas a medidas, ¿de acuerdo? O una forma de entender que tengo funciones de Schur es ligándolas a ciertas medidas en la circunferencia. Bueno, pero resulta que cuando tengo un operador unitario, su descomposición espectral me permite asignar a cada vector de mi espacio de Hilbert una medida, que viene definida por esa igualdad que tenemos ahí. Los momentos de esa medida vienen dados por ese producto escalar que tenéis ahí. O si queréis, siempre que tenga un producto escalar con el mismo estado a ambos lados y ponga dentro una función de u, es lo mismo que hacer la integral para esa función, sustituyo u por la variable t, una integral respecto de la medida. Eso es lo que se llama la medida espectral de ese estado. Bueno, pues si ahora miramos la expresión de arriba de la función s y tenemos en cuenta que cada vez que yo haga un producto escalar con un estado y el mismo a la derecha, lo puedo describir a través de una integral donde sustituya el operador u por la variable t, podéis ver que la función s que tenéis arriba se escribe como esa integral que tengo aquí abajo, donde integro respecto de la medida espectral del estado y abajo aparece el inverso de 1 menos zt, que es el equivalente el resultado de sustituir u por t en la función de arriba, en el operador de arriba. Así que esa función s que tenía arriba, al contrario de lo que sucedía en el caso de random walk, esa s sí que es una función de Stieltjes de una medida en la circunferencialidad y por tanto la f, esta otra función generatriz que tengo ahí abajo, sí que es una verdadera función de Schur. Bueno, y en el caso de que hablemos no de retorno a un estado, sino de retorno a todo un subespacio, cosa que se puede hacer, pues resulta que la función de Schur es matricial. O sea que realmente tiene sentido hablar de funciones de Schur matriciales en este contexto y además es útil. O sea, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido que las funciones de Schur tienen impacto en el estudio de quantum work. De hecho, las podemos interpretar como las funciones generatrices de los retornos por primera vez. Y es más, no voy a contar esto en detalle, pero de la misma manera que a partir de la función generatriz de los primeros retornos podía calcular la probabilidad de retorno en el caso de random walk, y se pueden también entender cómo calcular el tiempo esperado de ese retorno. Bueno, pues lo mismo se puede hacer en el caso cuántico. Esta función de Schur es esencial para calcular la probabilidad de retorno y el tiempo esperado de ese retorno a través de esas integrales que tenéis ahí. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Casi tan importante en el caso de quantum walk como importantes eran las consecuencias del estudio de funciones de Schur en el caso de polinomios ortogonales. La primera
es que a partir de la expresión del tiempo esperado es muy fácil ver que ese tiempo esperado es simplemente lo que se llama un winding number. En el caso de que la probabilidad de retorno sea 1, la función que tenemos ahí, esa función de Schur, no solo transforma el disco en el disco, sino que es muy fácil de entender que también tiene que transformar la circunferencia en la circunferencia. Así que cuando la variable de la función de Schur recorre la circunferencia, su imagen vuelve a recorrer la circunferencia una cierta cantidad de veces. Ese es lo que llamo el número de vueltas, el winding number de esa función de Schur. Y resulta que el tiempo esperado no es más que ese winding number, ese número de vueltas que da la función de Schur en torno al origen. Así que el tiempo esperado para un quantum walk no puede ser cualquier cantidad. Está cuantizado, un número entero. Eso no sucedía en el caso de random walk. Hay más consecuencias de interés. Algo no me funciona aquí. ¿Por qué no me...? Voy a salir un momento. Algo se me ha parado. Ya me perdonaréis, pero no me funciona el... Ahora. Bueno, más resultados que son consecuencias de esas identidades que tenemos arriba. El tiempo esperado de retorno, una vez que la probabilidad de retorno sea 1, puede ser... Ya me funciona, Julio, ya me funciona. Algo no me estaba funcionando, pero ahora me funciona. El tiempo esperado puede ser un número entero o infinito. ¿Cuándo es finito? Cuando resulta que es finito cuando el estado es una combinación de un número finito de vectores propios. Y resulta que en ese caso el tiempo esperado es justamente el número de vectores propios con distinto valor propio que aparecen cuando descompongo con ANOVA la descomposición espectral de ese estado. En particular, si estoy hablando de sistemas en dimensión finita, si nuestro operador era un operador en dimensión finita, pues no hay más que una cantidad finita de vectores propios y el tiempo esperado siempre es finito en ese caso. Bueno, pero aún podemos llegar a más conclusiones. ¿Qué tiene que ver la fórmula de Khrushchev? Ya que sabemos que las funciones de Schur tienen un impacto en el estudio de propiedad de retorno de quantum walk, ¿qué tiene que ver la fórmula de Khrushchev con todo esto? Bueno, pues resulta que la fórmula de Khrushchev no es otra cosa que se puede ver como un intento de estudiar un sistema cuántico, un quantum walk, descomponiéndolo en dos pedazos, descomponiéndolo en pedazos más sencillos. Imaginaos que tenéis un sistema y lo podéis descomponer en dos trozos que tienen un pequeño solape, el solape que veis ahí en rojo. Pues la fórmula de Khrushchev no es otra cosa que un caso particular, una regla más general que me dice cómo estudiar este sistema cuántico, cómo estudiar las propiedades de retorno de ese trocito rojo, cuando estudiando por separado sus propiedades de retorno en el sistema de la izquierda, el verde, y en el sistema de la derecha, el azul. De forma más precisa, si tengo un operador unitario que descompone de la manera que veis abajo, como producto de otros dos, que básicamente uno es un operador en un subespacio más pequeño, la parte que llamo left, y otro operador en otro subespacio más pequeño que llamo right, y que solapan justamente en un subespacio de dimensión 1, bueno, pues lo que se puede entender es que la función generadora de los primeros retornos para ese estado donde solapan esos dos operadores para el sistema completo es el producto de las funciones generadoras del sistema que hay a la izquierda del sistema que hay a la derecha. Y eso es todo lo que hay detrás de la fórmula de Khrushchev, de la factorización de Khrushchev. Y de hecho, esta propiedad funciona no solo para el caso de polinomios ortogonales, sino para operadores arbitrarios. Bueno, un ejemplo que en realidad voy a pasar, porque vamos apurados de tiempo, así que vamos a las consecuencias de esa factorización. Uno puede estudiar la probabilidad de retorno en el sistema total estudiando la probabilidad de retorno en el sistema de la izquierda y en el sistema de la derecha. Y aquí tenéis diversas relaciones, que son consecuencias de la fórmula de Khrushchev. En particular, hay consecuencias de muy largo alcance, como por ejemplo el hecho de que si el operador que llamo UL
o el UR están en dimensión, son operadores en dimensión finita. Si tengo una factorial de un operador U en 2 trocitos y alguno de ellos en dimensión finita, pues la probabilidad de retorno no depende de lo que ocurra en esa parte del operador. Es completamente insensible. Bueno, vamos a ver los retornos a las propias matemáticas. ¿Qué podemos decir del retorno a las propias matemáticas de todo esto que hemos desvelado, que es la utilidad de las funciones de Schur para el estudio de sistemas cuánticos? Recordemos las preguntas. Aquí tenemos un listado de preguntas que nos hacíamos acerca del uso de funciones de Schur para polinomios en la recta, el algoritmo de Schur en la recta, las posibles fórmulas cruces tanto en la recta como en el caso de polinomios matriciales. Bueno, pues ahora tenemos una forma nueva de ver las funciones de Schur. Podemos entenderlas conectadas con lo que llamábamos funciones de Stiglitz a través de la ecuación de renuevo. Tenemos una medida, sea donde sea, en la recta, en la circunferencia, podemos construir la función de Stiglitz y a partir de ahí esa función f. El mismo camino que seguíamos en la circunferencia y que es sugerido por el estudio de Quantum Walk. Pues resulta que siempre que la medida esté soportada en la circunferencia, esa función f que definimos así es una función de Schur, eso ya lo sabíamos. Pero lo novedoso es que si ahora esa medida está en la recta, la función que construimos de esa manera es una función de Nevalina. Y ese es lo que deberíamos entender como el análogo de la función de Schur para polinomios en la recta. Y si seguimos tirando del hilo, nos vamos a encontrar muchas otras sorpresas. Por lo pronto, aquí tenemos una nueva representación integral. Esta relación que tenemos aquí proporciona nuevas representaciones integrales de funciones de Nevalina que no eran conocidas hasta ahora. Pero también esto conduce a una versión del algoritmo de Schur para polinomios en la recta. Este era el algoritmo de Schur para polinomios en la circunferencia, que dependían de la evaluación de nuestras iteradas en el origen. Pues, siguiendo ideas similares, siguiendo la analogía, podemos construir un algoritmo para funciones de Nevalina, algoritmo que transforma funciones de Nevalina en funciones de Nevalina. Y resulta que los coeficientes que aparecen aquí y de los que depende ese algoritmo, que se basan en desarrollo de Taylor en torno al origen, igual que en el caso de la izquierda, pues lo que producen es una caracterización de nuestra función de Nevalina por una serie de parámetros que en realidad son los mismos parámetros que aparecían en la matriz de Jacobi de los correspondientes polinomios ortogonales. Es decir, la analogía es total. Esos parámetros que aparecen ahí en ese algoritmo son los mismos parámetros que aparecen asociados a la relación de recurrencia. Pero hay más partido que podemos sacar, porque ahora tenemos una forma de representar tanto funciones de Schur como funciones de Nevalina a través de operadores. Esto que tenemos aquí a la derecha es lo que sería de forma abstracta la función generatriz de los primeros retornos si el operador de evolución fuera el operador T. ¿Qué ocurre? Que cuando el operador T es unitario, la función es de Schur. Pero si el operador T es autoadjunto, como por ejemplo el caso de matrices de Jacobi agotadas, pues la función es de Nevalina. Y esto proporciona nuevas representaciones en términos de operadores, tanto de funciones de Schur como de funciones de Nevalina que no eran conocidas hasta ahora. Y finalmente, las fórmulas del Husserl funcionan, no importa que el operador tenga alguna simetría o no. Siempre que construyamos funciones con este álgebra que tenemos a la derecha, vamos a tener fórmulas de Husserl. No importa si son unitarios, no lo son, autoadjuntos o no. Es algo completamente algebraico. Siempre que nuestro operador factorice de esa manera, la función de primeros retornos también factoriza. E incluso, si ahora nuestro operador, en lugar de descomponer como un producto, descompone como una suma, la función generadora de primeros retornos descompone como una suma. O sea que la visión de las funciones de Schur como funciones generadoras de los primeros retornos para Quantum Walk ha originado nuevos resultados sobre funciones de Schur y funciones de Nevalina. Resultados que proporcionan, de nuevo, la fórmula de Husserl para polinomios en la circunferencia, pero también proporcionan la fórmula de Husserl para polinomios en la recta, que es algo completamente nuevo. Bueno, voy a dar un salto para acabar ya. Y me voy a la página final. Acaba aquí la cosa. Bueno, como veis, hay más transparencias donde hablan del puente de la matemática a la física una vez más y del puente de la física a las matemáticas que continúa. Bueno, pues esa es la última transparencia que voy a colocar aquí, en la que se resumen los resultados de los que yo he estado hablando, pero además se indican otras líneas que
ya han revelado que funcionan o que están en funcionamiento ahora mismo. Hay la simbiosis entre el estudio de Quantum Walks a través de funciones de Schur y el uso de funciones de Schur para obtener nuevos resultados en distintos campos de la matemática. Esa simbiosis continúa funcionando en las direcciones que estoy marcando aquí. Como veis, siempre mantengo en naranja las matemáticas, en verde las aplicaciones a la física. Y de hecho, el último trabajo que estamos realizando tiene que ver con lo que se llama el tiempo de ocupación, algo muy conocido para Random Walk y tiene su sentido también para Quantum Walk, y no sabemos con qué va a conectar eso, pero esperamos que sea algo interesante. Bueno, y con esto acaba la charla, porque ya me he pasado incluso de tiempo. Bueno, Luis, pues muchas gracias por la charla, por conectarnos un poco estos dos lenguajes. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, podéis abriros el micro. Preguntar directamente. Hay una mano levantada por ahí. Hay una mano levantada, ábrete el micro directamente y pregunta. Sí, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. Luis, soy José Javier Martínez, desde Alcalá te hablo. ¿Desde dónde? Desde Alcalá de Henares. Buenos días. ¿Qué tal? Tarde. Oye, solo como hablaba, yo voy al inicio, al lenguaje común. Sí. ¿Cómo ves tú? Yo siempre que veo algo de cuántica, de mecánica cuántica, pues parece que huyen de las matrices, ¿no? Esa notación bracket y tal, que no sé si es de Dirac o de Hess o de quién. Sí. De Dirac. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Porque prescinden a lo mejor de muchos resultados matriciales que a lo largo de las décadas, al quedarse en esa notación, ¿cómo lo ves tú eso? En cuanto a unificar el lenguaje. Bueno, yo lo que creo es que es conveniente hablar cuanto más lenguaje, mejor. Es decir, a mí no me incomoda los Braille y los Ket, la notación de Dirac, ni me incomoda el lenguaje de matrices. Y a veces el lenguaje de Braille y Ket es útil. Yo tengo que reconocerlo. Como licenciado en física que soy, lo he utilizado mucho y es muy útil. Puede ser a veces confuso, pero como todas las notaciones desarrolladas por los físicos está muy apegada al uso práctico que uno hace de esas ideas. Por otra parte, a veces es conveniente salirse un poco de esa notación porque a veces eso genera errores en las cuentas porque no tiene en cuenta el tipo de matrices que está utilizando. Así que para mí las dos perspectivas son buenas. Esto es como preguntar, ¿qué es mejor, la notación de Leibniz de la derivada o la de Newton? Pues la de Newton está más apegada al terreno, digamos, y la de Leibniz te permite salir un poco del bosque y ver las cosas un poco más abstractas desde arriba. Las dos son útiles, cada cual tiene su ventaja y su inconveniente. Y yo creo que lo conveniente es hablar cuanto más lenguaje mejor. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene algún comentario más? Hola. ¿Sí? Sí, que yo quería preguntarte que hay algo que me ha parecido curioso y es que en las funciones de Nevalina te parece que es también muy importante a la hora de hacer el algoritmo el cero, siendo que el cero ya juega un papel distinto con respecto al disco, porque en el disco el cero está en el interior y en el semiplano pues está en la frontera. Era una pregunta que esperaba. He escondido muchas cosas porque de hecho he ido muy apurado de tiempo y eso que he limpiado las transparencias mucho, pero tienes razón. La situación no es completamente simétrica al caso de la circunferencia. Y es que la situación con las funciones de Nevalina no es completamente simétrica. Sí, está evaluando, mientras que para construir el algoritmo de Schur evalúa funciones de Schur en un punto de analiticidad, para construir el algoritmo de Schur, o el algoritmo Nevalina debemos llamarlo, utiliza un punto donde quizá tu función no sea analítica. En realidad no necesita analiticidad. Es fácil entender que en realidad lo único que necesita es que existan que tu función restringida al eje imaginario sea derivable en el punto cero. ¿De acuerdo? Pero al fin y al cabo está exigiendo algo que quizá no lo cumpla cualquier función de Nevalina. Por ejemplo, el logaritmo, una función de Nevalina, ni siquiera se puede evaluar en el cero.
1 partido por z, menos 1 partido por z, una función de Nevalina, y no se puede evaluar en el 0. Es decir, sí que es verdad que el algoritmo de Schur para funciones de Nevalina que hay ahí detrás no es aplicable a cualquier función de Nevalina. Y de hecho puedes caracterizar cuáles son las funciones de Nevalina a las que se aplica ese algoritmo de Schur y las que no. Pero lo bueno es que las funciones de Schur, las funciones de Nevalina que provienen de los operadores que a mí me interesan, que son los operadores asociados a random walk, sí que permiten el algoritmo de Schur. Es decir, un algoritmo de Schur adaptado a los problemas que yo quiero resolver, a las aplicaciones que yo quiero resolver. Pero a su vez revela información muy interesante sobre el propio conjunto de funciones de Nevalina. Como tú dices, hay funciones de Nevalina a las que ese algoritmo no va a ser aplicable, pero eso establece una clasificación. Es decir, las funciones de Nevalina ahora puede empezar a clasificarlas. E incluso puede hacer más que eso. Puede ser que tu función de Nevalina no se comporte bien en el 0, pero se puede comportar bien en otro punto de la recta. Pues te aseguro que ese algoritmo lo puede adaptar para, en lugar de centrarlo en el origen, lo centre en otro punto de la recta. Y con el mismo tipo de... una extensión muy sencilla. Y ahora puedes ir haciendo lo que se llama un algoritmo multipunto, en el que ese algoritmo de Schur, dependiendo de en qué iterada estás, utiliza un punto distinto. Y eso te permite aún ampliar más la aplicabilidad de ese algoritmo. Ese algoritmo tiene una restricción que no tienen los algoritmos típicamente utilizados para funciones de Nevalina, para intentar extender a funciones de Nevalina al algoritmo de Schur. Pero tiene mucha más simplicidad y, desde mi punto de vista, una gran utilidad. No voy a decir más utilidad que los otros, pero a mí me ha resultado revelador y, sobre todo, pensando en los problemas que yo pretendo resolver sobre sistemas aleatorios, es el algoritmo. No sé si te ha aclarado la pregunta. Sí, la verdad que sí, y muy interesante la charla también. Y una cuestión más, también por esto de la frontera, el conjunto de funciones de Nevalina para las que este algoritmo funciona es estrictamente más grande que el conjunto de funciones de Nevalina que te aparecen al estudiar estos operadores de física cuántica. Bueno, en el caso de física cuántica lo que te aparecen son funciones de Schur. Ahí no hay ningún problema. A ver, en el caso de... en física cuántica te aparecen funciones de Schur que no tienen ningún problema porque evalúa en un punto de analiticidad y están asociadas a operadores unitarios que tampoco tienen ninguna pega. En el caso de cuando aplicas toda esta teoría a random walk, el conjunto de funciones de Nevalina para los cuales tiene sentido el algoritmo de Schur que tenía ahí detrás, proviene de considerar medidas en la recta que no sean necesariamente acotadas, es decir, los operadores autoadjuntos que hay detrás pueden ser no acotados, pero lo importante es que tengan momentos finitos, es decir, que haya una buena sucesión de polinomios ortogonales detrás. Es bastante esperable esto que te estoy diciendo. Es decir, si todo está formando parte del mismo pack, la teoría de polinomios ortogonales mezclada con teoría de operadores adjuntos, pero no arbitrarios, al menos que tenga una buena descomposición espectral, y pueden ser operadores no acotados, pero que tengan una buena descomposición espectral. Todo esto forma parte del mismo pack, y cuando uno intenta entender qué funciones de Nevalina son aquellas para las cuales el algoritmo funciona, son las funciones de Nevalina asociadas a medidas en la recta que, no importa que sean acotadas o no, tengan momentos finitos, de manera que los polinomios ortogonales tengan sentido para esa medida. Eso es lo que te puedo decir. Vale, muchas gracias por la respuesta y por la charla. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Leandro. Cuéntame, Leandro. No. Hola, Luis. Primero, Hola. Felicidades por la charla, que ha sido muy bonita. Bien, entiendo que entonces las funciones de Nevalina que pueden estar asociadas a un problema de momentos no determinado, ¿no?, son las que no van a funcionar aquí. ¿Esto es cierto? No. Siempre y cuando los momentos estén bien definidos, tiene funciones de Nevalina. Justamente, el algoritmo de Schur te permite estudiar problemas no determinados también. Vale. Lo único que necesito es que los momentos sean finitos. Lo único que necesito. Y el algoritmo de Schur
el algoritmo Nevalina, vamos a llamarle así, va a funcionar. No tiene ningún problema que el problema sea determinado o no. Es decir, este tipo de algoritmo está adaptado al estudio de polinomios ortogonales por un lado, problema determinado o indeterminado, y al estudio de random walk. Y te permite tratar cualquier sistema de polinomios ortogonales o random walk. Esa es la conclusión. Lo que pasa es que en este caso tendríamos una infinidad de medidas asociadas a esta sucesión de polinomios. Sí, claro, pero lo que te va a ocurrir es que distintas funciones de Nevalina asociadas a distintas medidas generan los mismos parámetros. Vale. De acuerdo. Eso es lo que te está ocurriendo. Los parámetros generados por distintas medidas o distintas funciones van a ser los mismos. Y de hecho va a haber infinidad de medidas que produzcan los mismos parámetros, infinidad de funciones de Nevalina que con el algoritmo produzcan los mismos parámetros, es decir, la misma matriz de Jacobi. Pero sí que funciona. Muy bien, de acuerdo. Luego lo hablamos. Sí. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? ¿Pregunta, cuestión, comentario? Creo que María José ha levantado la mano. Sí. No, simplemente no te va a felicitar, Leandro, y yo no te voy a felicitar. O sea que muchísimas felicidades por la charla, me ha encantado y ahora comentamos al respecto. De silenciar con el micrófono. A ver. ¿Perdón? ¿No se me oye? ¿Se me oye? Sí, yo te he oído. Sí, se te oye, se te oye. Vale, pues eso, simplemente felicitarle también y, bueno, algunas preguntas, pero te las hago ahora, después de en nuestra conexión CMV. Vale, enhorabuena y gracias por la bonita charla, Luis. Nada. Muchas gracias. Bueno, pues sí, no hay... Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Luis. Y bueno, dejamos de grabar ya.